Hoy Bolivia habla de, y le presentamos lo siguiente. Hoy Bolivia habla de... Temas que han marcado agenda en nuestro territorio nacional, los repasamos. Hoy Bolivia habla de este ampliado multisectorial que anuncia movilizaciones industriales y diferentes sectores están preocupados por la situación económica del país, cuestionando de alguna manera el modelo económico del gobierno actual. Hoy Bolivia habla de... Caso Evo, el juez declina competencias. El juez de Santa Cruz ha declinado la competencia para que pueda remitirse nuevamente hasta la Fiscalía Departamental de Tarija y llevarse adelante allí ese caso. Hoy Bolivia habla de... Sube el arroz, atención, 70 bolivianos la arroba. Este es el precio oficial que se maneja a partir de ahora en EMAPA. Hoy Bolivia habla de, en Santa Cruz, alerta por la crecida de ríos. Alerta naranja en 7 regiones del país. Santa Cruz con los ojos puestos en los diferentes ríos y afluentes por las posibles crecidas e inundaciones que puedan generarse. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... ¿Cuál es la consulta que le tenemos a través de nuestras redes sociales? Se la muestro a continuación para que usted participe con nosotros. ¿Está de acuerdo con las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre que solo existan 2 géneros? Si usted le da el like, sí, por el no, el emoji de enojo, y no me interesa el emoji de asombro. ¿Cómo está la votación? Y es un tema del que hablaremos enseguida con nuestros invitados especiales. Adelante, votación por favor al momento. Sí, un 98%, no 0% y un 2% dice este tema realmente no me interesa. Un tema que lo ponemos en agenda esta jornada arrancando de esta manera aquí en vivo. Formaremos una sociedad sin importar la raza y basada en el mérito. A partir de hoy, será en adelante la política oficial de los Estados Unidos que solo haya 2 géneros, masculino y femenino. Se tenía que decir. Un debate que nuevamente se ha instalado a raíz de este anuncio y de las intenciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Rodolfo Vargas, presidente del colectivo LGTBI Bolivia, está con nosotros, nos acompaña en estudio. Y también está la doctora Paola Barriga, entendida en leyes, por supuesto, para poder conversar de este tema. Doctora, arranco con usted, por favor. Quisiera conocer cuál es su opinión respecto a esta medida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy honrada por estar con ustedes. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Debemos entender de que la ciencia y la naturaleza no reconocen más géneros que el de un hombre y el de una mujer. No existen terceros, no existen cuartos tipos de géneros, solo existen 2. La especie humana, la naturaleza solo produce hombres y mujeres. Entonces, este género masculino y femenino tiene que ser el respetado, toda vez de que es así la misma naturaleza que nosotros tenemos. Cualquier combinación de cromosomas, como se ha intentado hacer en algunas circunstancias, si hablamos de XX, que es la mujer, XY, que es el hombre, cualquier combinación que se ha intentado nunca ha tenido otro tipo de fuerza más que el del hombre y de la mujer. El sexo de una persona es anatómico, es cromosómico y es biológico, no es ideológico. Bien, le agradezco por esta apreciación, doctora. Quiero por favor escuchar ahora a don Rodolfo Vargas, representante del colectivo LGTBI Bolivia. Dice la doctora, la ciencia y la naturaleza solo reconoce hombres y mujeres. ¿Cuál es la postura del sector? Muy buenas noches y gracias por la entrevista y un saludo a toda la audiencia. Pues para corregirle a la doctora, licenciada en Derecho, hay también las personas intersexuales que nacen biológicamente con ambos sexos. Y esos son considerados muchas veces errores de la naturaleza que a veces han sido
torturadas, maltratadas, han sido cortadas en el sexo diseñado y ha sido decisión de los médicos, no de la persona. Entonces no podemos decir que solamente hay hombres y mujeres, sino también que hay el tema de las intersexualidades. Lo otro es cuando hablamos del tema de géneros, que tenemos que hablar también del tema de no binarismo, porque estos términos que han sido creados por sectores conservadores, nos lo dice Judith Butler en su libro de 1990, solamente se han creado para descalificar los avances de los derechos de género y de la diversidad sexual. ¿Y qué opina respecto a este anuncio que ha realizado el presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que es una campaña de desinformación para frenar estas políticas de igualdad. Creo que lo importante es que hay que recordar que no es un concepto académico ni parte de teorías que manejan los movimientos feministas o los movimientos de la diversidad sexual. Es algo, como yo dije, que se ha inventado y son, yo creo que para generar más populismo, más rechazo, más discriminación, que es lo que ha hecho ahora el señor Trump. Doctora Barriga, ¿esto despertará en otros países que tal vez quieran seguir la misma línea, el asumir también medidas que tengan que ver ya con la justicia, con las leyes? En definitiva, sin embargo, debemos entender de que el respeto como seres humanos tiene que trascender, más allá de la identidad ideológica que se pretenda, que no la vamos a discutir, la respetamos. Es más, quienes hoy no tienen un amigo que sea gay o amigas lesbianas, considero de que el cariño, el respeto, la admiración que se tiene por profesionales que tengan otro tipo de tendencia está ahí. No debemos irrumpir con los avances que ya se han tenido, tomando en cuenta de que el submundo que viven ellos, y me tocó en muchas ocasiones defenderlos porque existe un tipo de discriminación, de racismo sin precedentes en estos escenarios. Debemos entender de que más allá de que la naturaleza, de que Dios, de que los cromosomas, de que el tema biológico es en realidad una postura firme, de que solamente la naturaleza crea hombre y mujer, no debemos olvidar el respeto al ser humano. Más allá de sus condiciones, más allá de su ideología, está el respeto que debemos tener. Porque esto podría generar también, como bien dice, el irrumpir, el generar más discriminación, más distancia y el generar otro tipo de delitos que se puedan ir conllevando a raíz de esquemas y de políticas muy radicales. Considero de que tienen que ser graduales, no podemos encerrarnos en un escenario en el cual todos estamos habitando y todos merecemos respeto. Rodolfo, para su colectivo, ¿estas determinaciones, estas leyes podrán ser un retroceso? Yo creo que es una oportunidad para mostrar que la diversidad está presente, que aunque se quiera estereotipar, aunque se quiera negar, vamos a estar siempre presentes y por eso nosotros tenemos este mensaje, que espero que me lo pongan en la cámara, que la diversidad sexual es una realidad. La diversidad sexual está presente y no puede ser escondida. La diversidad no puede ser borrada porque ha existido desde siempre. Entonces creo que es importante hablar de eso, además que estas irracionalidades que se están dando en otros países, esperemos que no se den aquí en Bolivia, porque no podemos confundir el tema del sexo biológico, el sexo social, el sexo psicológico y el sexo legal. Vamos a escuchar juntos, por favor, la postura que tiene la activista Carola Antezana. Ella ha conversado con nosotros y esto dice: la pregunta si estoy de acuerdo que lo que ha hecho Trump eliminando los géneros y dando cabida solamente al sexo femenino y masculino, estoy de acuerdo. Una postura clave es defender la libertad individual y la verdad objetiva, especialmente cuando se trata de temas que afectan profundamente a la sociedad. La afirmación de que existen dos géneros basados en la biología no es una cuestión ideológica, sino una realidad respaldada por siglos de evidencia científica. Los conceptos de masculino y femenino están profundamente arraigados en la biología humana, y cualquier intento de negarlos o eliminarlos implica imponer una narrativa ideológica que va en contra de la verdad objetiva. Y es así de simple. Desde una perspectiva liberal, porque yo soy liberal, la base de la sociedad debe ser de verdad. Si permitimos
que las ideologías, independientemente de sus intenciones, distorsionen realidades biológicas fundamentales, abrimos la puerta a la manipulación de otros aspectos cruciales de la vida, como la educación, la legislación, las políticas públicas, incluso temas en el deporte. Este enfoque no solo contradice los principios de la razón y la evidencia, sino que también amenazan las libertades individuales, ya que obliga a las personas a aceptar y actuar bajo premisas que no comparten o que son contrarias a los hechos. Sin embargo, como liberal que soy, también defendemos el derecho de cada individuo a vivir como desee, siempre y cuando no imponga sus creencias a los demás. ¿Qué significa? Que una persona tiene plena libertad de identificarse como quiera, pero esto no puede ni debe anular la realidad biológica ni forzar a otros a aceptar una visión subjetiva como verdad universal. La coexistencia respetuosa de los seres humanos implica reconocer derechos individuales sin exigir que todos adopten una visión ideológica específica. En el caso de las políticas de Trump que buscan reafirmar los géneros biológicos, se puede interpretar como un intento de proteger la verdad objetiva frente a ideologías que intentan distorsionarla. No se trata de discriminar ni de restringir la libertad de expresión o la identidad de nadie, sino de asegurar que las leyes y políticas públicas se basen en hechos verificables y no en construcciones ideológicas que puedan cambiar con el tiempo. Y eso lo hemos visto hoy, que han empezado a cambiar y distorsionar estas ideologías. Además, creo que debemos mantenernos firmes en el principio de que la ciencia y la biología no están sujetas a la opinión popular ni a la política. Defender esta postura no es un ataque a la diversidad o a la libertad personal, sino un esfuerzo por garantizar que la sociedad está construida sobre cimientos sólidos, con verdad y razón. Esto a su vez protege la libertad individual de todos los seres humanos, porque solo en un marco basado en la verdad podemos garantizar que las libertades no sean erosionadas por narrativas inconsistentes o arbitrarias. Por otra parte, pienso que la igualdad es un principio esencial en una sociedad que aspira a la libertad, y para poder dar mi opinión del tema, primeramente tenemos que analizar el contexto en el cual habló Trump, como el presidente hoy de Estados Unidos, que tiene un acta de independencia y una constitución basada en las ideas liberales desde el siglo XVIII. Eso significa que está basado en los derechos naturales, es decir, todos los individuos nacen iguales en dignidad y en derechos. Los derechos naturales, como los concebimos en la tradición liberal, son inherentes a nuestra condición humana. Hoy, ciertos grupos tienen mayores privilegios que otros grupos. La igualdad no puede significar borrar las diferencias biológicas ni imponer una homogeneidad artificial. Respetar la libertad individual significa permitir que cada persona viva de acuerdo con sus valores y creencias, mientras no interfiera con los derechos de los demás. Esto incluye a quienes se identifican fuera de los roles tradicionales de género. Bueno, luego de haber escuchado a la activista Paola, por favor, le tengo una consulta. ¿Cómo estamos en Bolivia en cuanto a leyes para estos sectores? Bueno, en Bolivia se ha avanzado bastante. Sin embargo, hemos tenido también escenarios, por ejemplo, de pretender incorporar en la educación desde la niñez, dándoles una opción a los niños de tener otro tipo de sexo. Entonces, de definirse no solamente como hombre o como mujer, sino también dentro de otro escenario. Entonces, esto ya ha irrumpido desde la misma educación. Entonces, debemos entender de que existía una agenda 2025 que tenía que cumplirse y que tenían que mostrar de que obviamente esta línea ya no simplemente de sexo de hombre o mujer, sino de una campaña ideológica que han tratado de sistematizarla dentro de nuestra sociedad, se ha pretendido naturalizar. Entonces, dentro de nuestra legislación, en cuanto a la ley contra el racismo, ha sido importante para que LGBT, esta línea, pueda también tener algún tipo de protección, ya que no tenían con anterioridad.
Si ahora hablamos tan solo de un lineamiento como el que señala Trump de hombre-mujer, entonces necesitaríamos también irrumpir este tipo de ideología desde las escuelas, las universidades, todo un sistema social que considero de que para este tiempo va a ser muy difícil. Entonces, lo que sí considero es que tenemos que respetarnos como seres humanos, debemos entender, pero también debemos comprender que el hombre y la mujer es lo que simplemente la naturaleza crea. Gracias, doctora Barriga. Por favor, le traigo al lado la misma pregunta, Rodolfo. ¿Y los colectivos en Bolivia se sienten representados por las leyes, protegidos? Sí, tenemos bastante avance normativo. La Constitución Política del Estado nos menciona que no se puede discriminar. Nadie en Bolivia puede discriminarte por tener una orientación sexual o una identidad de género diversa. Pero la gente sigue discriminándote, lanzando discursos de odio. Entonces, como mencionó la doctora, la ley 045 también menciona que no te pueden discriminar por ser homosexual en Bolivia. Y hay muchas otras leyes, la ley 807 de identidad de género también. Hoy hemos tenido un evento y es el examen periódico universal. El examen que da cada país ante Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su país. Y hoy Bolivia dio su examen, su cuarto examen. Este es un documento del tercer examen. Pero hoy 15 países han recomendado a Bolivia incorporar los derechos de las personas LGBTs en políticas públicas. 15 países que le han pedido a Bolivia que cumpla con lo que se compromete. Y otros 40 países, porque han sido 90 los que han hablado sobre el examen periódico universal, han pedido que se incorpore en la educación sexual integral, porque eso hace reducir los embarazos en la adolescencia, hace reducir la violencia sexual, la mortalidad materna, la discriminación a las personas con diversidad sexual. Entonces no podemos hablar de solamente algo separado, es un todo. Los derechos humanos deben respetarse para todas las personas y eso implica tener que el gobierno, la sociedad, cumpla con lo que es escrito en sus normativas. Ahora, Rodolfo, imaginamos que evidentemente estas determinaciones en Estados Unidos van a generar una reacción en los colectivos a nivel internacional. ¿Bolivia podría sumarse a esta voz? Sí, ya la Asociación Mundial de Colectivos LGBT sacó un pronunciamiento rechazando eso porque este pronunciamiento del gobierno hace que los activistas en Estados Unidos tengan miedo a que se les rechace, se les discrimine. Y esto puede pasar en otros países, ¿no? Puede ser toda una ola que puede comenzar. Entonces estamos sacando pronunciamientos para decir que no apoyamos, que no estamos de acuerdo con esta predisposición que tiene el gobierno de Trump, no solamente con la diversidad sexual, sino también con las mujeres, porque también dice que defiende, pero al final las políticas hablan de no continuar con este empoderamiento hacia las mujeres. Gracias, Rodolfo. Doctora Barriga, por favor, le pido su apreciación final en torno al tema. Bueno, simplemente, como bien señala el panelista, debemos entender de que el respeto a los derechos humanos es trascendental entre todos. Y eso es lo que debe primar ante todo, ante cualquier circunstancia, más allá de nuestra posición como seres humanos, como personas del día a día, que también vivimos en un ambiente en el cual debemos entender y debemos respetar el pensamiento del otro. Si nosotros no aplicamos ese respeto de los derechos humanos que son universales y que tienen que ser debidamente aplicados, considero de que esto sería tal vez devastador para quienes han estado luchando durante muchos años. Pero también debemos entender que nuestra naturaleza es única y que solo existen dos sexos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por habernos acompañado. De igual manera, por favor, Rodolfo, su impresión final. Gracias, y hablar a la gente de que la diversidad es enorme. No podemos hablar únicamente de un binarismo de hombre y mujer, sino que tenemos que hablar de todas las personas que no se quieren identificar dentro de estas categorías. Hablar de binarismo significa retroceder, no respetar derechos, y en Bolivia no podemos aceptar eso. Así que vamos a continuar en la lucha, vamos a continuar generando espacios de diálogo respetuoso con todas las personas que quieran hacerlo. Resalto mucho lo que acaba de decir, un espacio de diálogo respetuoso, justamente lo que acabamos de tener, criterios que pueden estar encontrados, que pueden ser diferentes, pero aquí se debaten y con muchísimo respeto. Se tenía que decir.
Y hoy, amigos, se va a poder observar la alineación de 6 planetas. Hablamos de Marte, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno. Y vamos a conocer todos los detalles al respecto con un invitado especial, Ruber Muñoz, técnico del planetario Max Scherer, que nos acompaña vía Zoom. Max, ¿cómo estás? Ruber, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerardo te saluda. Buenas noches, Gerardo, aquí en el gusto. Estamos para servir. A ver, por favor, explícanos de una manera más clara. ¿Vamos a poder observar a simple vista? ¿Esto solamente va a suceder para los telescopios? ¿Cómo vamos a poder participar de este fenómeno? Lo bonito que tiene es que sí se ve a simple vista, ¿no? Todas estas noches podemos aprovechar de observar desde temprano, prácticamente desde que anochece podemos ver cómo Venus está súper brillante en el horizonte del oeste. Ahí cerquita está Saturno. Esos dos son visibles a simple vista, no se necesita ningún equipo para verlo. Avanzando un poquito sobre la eclíptica, bueno, uno tiene que hacerse la idea de dónde está la eclíptica, pero bueno, sí. Avanzando un poquito en el cielo, vamos a encontrar a Júpiter, que también es sumamente brillante e inconfundible, y ya llegando al otro horizonte, al horizonte del este, del noreste más bien, vamos a tener a Marte. Entonces, desde temprano, prácticamente desde que comienza la noche, hasta eso de las 9:30, inclusive un poquito más dependiendo del horizonte que uno tenga, va a tener estos 4 que ya son visibles a simple vista. Además, como bien decías, están Urano y Neptuno. Urano se puede ver, teóricamente, yo nunca lo he visto a simple vista, pero debería estar en el límite visual. Si uno estuviera en un maravilloso cielo como el del altiplano, podría verlo si es que sabe dónde buscar. Y a Neptuno sí hay que verlo con telescopio, necesariamente. Pero bueno, uno tiene 4 muy interesantes para ver a simple vista y, como te decía, ya estas noches puede verlo. No es que sea solo esta noche, esto va a durar bastante. Va a ir avanzando, el cielo va a ir avanzando y conforme vaya avanzando, eventualmente para finales de febrero, ya Mercurio más se va a meter en el lugar. Lamentablemente Saturno ya va a estar muy cerca del horizonte, va a ser bien difícil de ver, particularmente para alguien que quiera ver desde La Paz, pero yo me imagino que desde Santa Cruz o un lugar que uno tenga un horizonte plano, o el altiplano, Oruro, o Potosí, van a poder realmente ver ya no 6 sino 7 en el cielo, como te digo, sabiendo dónde buscar. Ahora, Ruber, ¿cómo podemos encontrar estos planetas? Tomando en cuenta a alguien que no tiene ni idea de astronomía, sale al patio de su casa, quizás con la luna, ¿podemos usar la luna de referencia? ¿O cómo podríamos darnos cuenta que estamos viendo específicamente lo que nos mencionas? Y ya, los 2 casos más sencillos son los de Venus y Júpiter. Hay que mirar directamente hacia más o menos donde se ha puesto el Sol, un poquito arriba, ni siquiera pegado al horizonte, una 1/4 hacia arriba. Hay un farolazo, eso es una luz súper brillante, un blanco brillante. ¿Por donde se pone el Sol? No tanto como el Sol, obviamente es menos brillante que la luna, claro, pero por donde se pone el Sol, ahí. Exacto, perfecto. Exacto, en esa dirección. Ese es Venus, es inconfundible, súper brillante. Un poquito más difícil de encontrar está Saturno, pero está cerquita de Venus, es lo bueno. Entonces, más o menos si uno estira el brazo y mide estos 3 dedos, busque más o menos en esa región alrededor de Venus y va a estar Saturno, que es menos brillante, pero tiene un colorcito amarillito bien distintivo. Perfecto. Ya para terminar, Ruber, ¿cada cuánto se da este fenómeno? Bueno, en realidad es relativamente raro que tengamos 7 en el cielo, 6 en el cielo también. Entonces van a pasar bastantes añitos a que volvamos a tenerlos. Al año sí, se van a encontrar en la mañana, digamos, Júpiter y Saturno y tal vez algún rato entre Venus, pero no vamos a tener tantos. Vamos a volver a ver algo así en el 2040. Y si alguien se lo pierde el 2040, puede esperar al 2080, que es de nuevo que va a suceder. Bueno, hay que aprovechar ahora entonces, por lo menos la mayoría de nosotros. Gracias, Ruber, por estos datos que nos has brindado y la explicación. Estaremos atentos a nuestro cielo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. Gracias a ti. Pero bueno, de la astronomía ahora pasamos a hablar de la astrología, Luz. Luciano. Vamos a hablar con un gran amigo de la casa. Él es Ramsés y estamos conversando extra cámaras de los efectos que pueda tener
esta alineación de los planetas. Lo dejo a él, que hable. Él es el cosmobiólogo. Bienvenido, Ramsés. Muchas gracias, Luciana. Un gusto saludarte y a toda la gente que nos observa. ¿Qué podemos esperar de esta alineación? Y yo te hacía esta pregunta porque quiero que se la cuentes también a nuestros televidentes. ¿Sí? Si tiene algo que ver también o alguna repercusión con los signos zodiacales. Sí, tiene que ver no con todos los signos del zodiaco. Por ejemplo, Venus ejerce influencia sobre Tauro y Libra. Júpiter sobre Sagitario, Marte sobre Aries, ¿no? Neptuno sobre Piscis, Urano sobre Acuario, ¿no? Esos signos se van a ver positivamente influenciados con esta alineación. Ahora, en la historia de la humanidad existe una razón desde el punto de vista de la astrología y la mitología, por qué los planetas llevan nombres con dioses, dioses griegos, por ejemplo. ¿Qué grado de influencia va a tener esta alineación con la presencia de Júpiter, por ejemplo? A ver. Eventos descomunales que transforman el curso de la historia que está siguiendo la humanidad. A ver, ¿cómo qué? Más concretamente me animo a decir que Júpiter está develando que este año, también el siguiente, incluso 3 años más adelante, en los Estados Unidos vamos a ver un otro evento sorprendente, semejante a lo que una vez sucedió con el Watergate, en la época de Nixon y del ex secretario Henry Kissinger, ¿no? Algo que trastocó y modificó la democracia en los Estados Unidos. Algo similar tiende a ocurrir por la presencia de Júpiter en ese país, pero un megasismo o un megaterremoto. O sea, fenómenos naturales también. Claro, Júpiter es el dios de los dioses y viene a imponer un nuevo orden, y para imponer un nuevo orden genera transformaciones telúricas, ¿no? Y transformaciones en los poderes. El dios de los dioses grandes. altera el orden de los poderes. Así es, ¿no? Bueno, ahí están los signos. En la región, Ramsés, en Latinoamérica, para ser específicos, ¿podríamos esperar algún efecto? Sí, si nos referimos a Marte, por ejemplo, ¿no? La alineación de Marte, Venus, Júpiter, vamos a observar que la guerra que se mantiene en Europa puede sufrir un cambio súbito por la aparición de un arma devastadora que cambie también el orden de la guerra. Y en América Latina podemos observar, por la presencia en esta alineación de Marte, de cambios igual súbitos en algún gobierno de esta región, ¿no? Por denuncias de corrupción, por magnicidio, por algún otro evento de esa naturaleza, ¿no? Pero hay grandes cambios que se van a registrar en América Latina, sobre todo en el área política, ¿no? Más que en los fenómenos naturales, área política, económica, área social, etcétera. Al margen de los signos, Ramsés, esta alineación de planetas también me imagino puede liberar alguna especie de energía que tiene que afectar a los seres humanos. Claro que sí, por supuesto que sí. Por eso la historia de la humanidad va registrando cada 400, 300 años esta alineación y nos muestra qué cambios se han generado, ¿no? Ya la humanidad está pasando el tiempo y el ciclo más catastrófico que tuvo origen el año 2020, ¿no? Con la pandemia, posteriormente la guerra en Europa, la gran depresión económica que estamos viviendo, ya la humanidad cicatriza en esas heridas y entramos a un ciclo. Saturno, por ejemplo, en esta alineación anuncia, Saturno es el dios de la agricultura, de la fertilidad, ¿no? Anuncia un tiempo mucho mejor para toda la humanidad, ¿no? Un tiempo de renacimiento para la humanidad y de eventos que no se habían visto, pero benignos para el ser humano. Tal vez algo que podamos hacer desde casa con esta alineación para llamar justamente esas buenas energías. Sí, las personas que desarrollan la confianza, la fe, este es un fenómeno no paranormal, este es un fenómeno astronómico, ¿no? Aceptado por la ciencia. Claro. Entonces, la forma de incorporar energía a los seres humanos es tratar de observar, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, qué sé yo, hasta las 10, 11 de la noche, si el aspecto climatológico nos deja, tratar de observar, ¿no? Al sentido común de la vista, la alineación de estos cuatro planetas que vamos a observar. Eso nos va a incorporar un grado de energía, de ilusión, de esperanza, una energía renovadora. Para que nos quede claro, son cambios que suceden cada cierto tiempo, pero deben pasar. Sí, tienen que pasar, ¿no? Todo lo que se ha registrado hasta ahora, todo lo que ha visto la humanidad, da cuenta que se han producido grandes transformaciones, muchas catastróficas, pero que le han dado la bienvenida a un nuevo
una nueva era en la humanidad. Y eso es lo que estamos preludiando quienes observamos, ¿no?, los astros desde el punto de vista de la astrología. Mucha gente toma como mal augurio cuando suceden estas cosas. ¿Qué le decimos a esas personas? Sí, seguro. Algunos de estos eventos están anunciando hechos que van a ser catastróficos. Nadie quisiera ver un tsunami, nadie quisiera ver un magnicidio, nadie quisiera ver un evento catastrófico, pero lo anuncian. Debe ocurrir esto para que haya una regeneración de la humanidad en su relación con el cosmos. Y aprender, ¿verdad? Aprender, sin lugar a dudas. Si no estamos en el mismo punto. Sí, aprender es lo más importante que se debe extraer de este evento astronómico. Gracias, Ramsés, por acompañarnos. Gracias a ti, vamos a estar atentos. Claro que sí. A lo que pueda suceder. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Veíamos la parte astronómica y también la astrológica. Vuelvo contigo. Abre los ojos. A ver, amigos, vamos a hablar de un caso que tiene que ver con la CIDH y el Estado boliviano, porque la CIDH ha declarado culpable al Estado boliviano por la revictimización en el caso de Brisa. Enseguida vamos a conversar con ella, una víctima de violencia sexual. También ordenó medidas de reparación por esta causa y esto marca un antes y un después a cómo se maneja tanto la información como las investigaciones en torno a este tipo de casos. Ahora sí la saludamos, estamos con Brisa vía Zoom, ella nos acompaña. Brisa, ¿cómo estás? Gerardo te saluda. Buenas noches, Gerardo, gracias por tenernos aquí en el programa. A ver, ha sido un camino largo, Brisa, pero finalmente se tiene este veredicto ya de la CIDH. Ha sido muy complicado, imaginamos, ¿no?, llegar hasta este punto. Sí, me tocó convertirme en mi propia abogada. Y 22 años después poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido bastante complicado, sí. 22 años después, tú lo has dicho, es mucho tiempo. Quizás muchas personas en tu lugar hubieran bajado los brazos, pero tú has seguido contra viento y marea para sentar un precedente principalmente, ¿verdad? Y lastimosamente a nivel global 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños es víctima de violencia sexual. Y lo más doloroso es que cuando ellos rompen el silencio y tratan de buscar justicia, el sistema del gobierno se convierte en el segundo victimizador y haciendo el problema mucho más grande y violando los derechos humanos de los niños y las niñas. Entonces era mi deseo poder utilizar mi caso no solamente para yo conseguir justicia, sino también para poder crear un precedente, no solamente en Bolivia, sino en los 25 países que pertenecen a la OEA. Brisa, buenas noches. Lucera te saluda. Ha sido un proceso largo. Quisiera que nos relates o nos hagas un resumen de todo lo que has vivido, claro, dentro de todo este proceso. Sí, el caso comenzó en el 2002. Fui una de las primeras adolescentes que trató de llevar un caso de violencia sexual en Bolivia y hubo muchísima revictimización de parte de los fiscales, jueces, policías. 3 juicios. En el último juicio el agresor se escapa de Bolivia, continúa el fugitivo, aún mi caso sigue abierto y yo tratando de evitar que se continúen pasando las mismas revictimizaciones que hace el gobierno contra las víctimas, y llevé el caso a la Corte Interamericana. Me convirtió en abogada porque nadie quería llevar el caso, así que me viajé a Estados Unidos, me volví neuropsicóloga, tengo una maestría en neuropsicología, después hago un doctorado en Derecho para poder llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo proceden con el tema de la revictimización? Y te hablo de a nivel general, ¿cómo ves tú que está esto no solamente en nuestro país? Comienza por la falta de información. Los médicos forenses que tenemos no tienen información de cómo, cuáles son las evidencias que tienen que ver o cuáles no tienen que existir. Los fiscales buscan tipos de evidencias o relatos que son diferentes a cómo el impacto afecta al cerebro y cómo el niño o la niña rompe el silencio. Los jueces, las leyes no tienen las mejores prácticas a nivel global. Entonces, en todo el proceso, el niño o la niña continúa siendo victimizada, culpabilizada, ignorada en el proceso de sanidad. Entonces, es todo un proceso de una victimización secundaria.
Ahora, Brisa, este fallo tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, una indemnización, tenemos entendido, y por otro, medidas reparatorias por parte del Estado boliviano. Una decisión que ya involucra políticas de Estado que tienen que ser modificadas. Sí, normalmente dan una indemnización a la persona y yo rechacé completamente. Les dije que no quería un centavo del gobierno boliviano, que lo que yo quería eran cambios estructurales. Y se pidieron 11 propuestas diferentes de acciones que tiene que tomar el gobierno boliviano para, de alguna forma, reparar el daño y prevenir de que ningún niño o niña vuelva a pasar por lo que ha sucedido. Lastimosamente, a pesar de que se ganó el fallo hace 2 años, el gobierno todavía no ha cumplido con los aspectos que debería estar cumpliendo para... ¿Cuáles son esos aspectos, Brisa? Por ejemplo, el cambio de leyes. Tenemos 4 cambios de leyes que tenemos que tener. El primero es eliminar el estupro, el segundo es la prescripción de acción, el tercero es el crear una ley independiente que tipifique la violencia sexual incestuosa como un crimen en sí y no como un agravante, y que la violencia sexual se base en el consentimiento y no en la intimidación o en la violencia. Esos son los cambios legales. Otro de los cambios es que todos los colegios, todos los niños y niñas tienen derecho a conocer qué es la violencia sexual y cómo poder recurrir a ayuda. 80% de los niños y niñas que están siendo víctimas de violencia sexual no saben que lo que les está pasando es un crimen y que pueden pedir ayuda. Entonces, parte de lo que el gobierno boliviano tiene que hacer es que todo niño y niña tiene derecho a conocer qué es la violencia sexual y dónde pueden pedir ayuda. Entre todos estos puntos, Brisa, que mencionabas, llamará la atención a mucha gente que nos está viendo lo que decías de la eliminación del estupro, la figura de estupro. ¿Esto tendría que modificarse o cómo tendría que ser considerada? Sí, ahorita ya hay 4 propuestas de ley que se han pasado, que ya han pasado por ahorita está estancado en la Cámara de Diputados y ya es más de 1 año que no pasa y vuelven a hacer las votaciones y está estancado en ese lugar. Y sí, prácticamente lo que harían es eliminar el estupro del Código Penal, porque es una ley que realmente discrimina con adolescentes entre 14 y 17 años. Prácticamente las que son violadas entre 14 y 17 años caen en esta figura, que prácticamente es como decir que tuvo relaciones sexuales con seducción y es una forma de invisibilizar la parte neurológica del niño o la niña en que no pueden hacer consentimiento con una persona adulta. Y está en contra de todas las normas y los estándares internacionales. Es una figura que viene desde hace muchísimo años, cuando los colonizadores llegaron a nuestros países y utilizaban a las adolescentes como esclavas sexuales. Y viene desde ese entonces esta figura, que en muchos países ya se ha vuelto algo horrible, lo han eliminado, y Bolivia continúa teniendo. Todos estos puntos y cambios que nos planteas o que se han planteado dentro de este proceso, Brisa, siendo conscientes, son un cambio estructural que debería implementarse entonces en el país, que el Estado debería implementar, pero nuevamente apelo a esto, siendo conscientes, al ser un cambio estructural va a demorar tiempo. ¿Qué piensas? No debería, realmente ya ha pasado varias veces por los legisladores, ya están las acciones. Siento que no tendría por qué demorarse más. Son las vidas de niños y niñas que están en juego y no toma mucho para la gente decir, bueno, sí, los niños y niñas tienen que ser protegidos, y es un grupo pequeño que continúa rechazando que estas acciones pasen. Entonces es muy triste ver que un gran porcentaje de la gente que podría hacer el cambio está de acuerdo, pero hay un grupo pequeño que continúa saboteando para que niños y niñas no puedan ser protegidas en el país de Bolivia. Ahora, este fallo
¿Tiene que ser acatado en un tiempo máximo? ¿Tienes conocimiento de qué tendría que suceder? Porque una cosa es esperar, Brisa, que se modifique todo esto lo antes posible, y otra cosa es ver un poco la realidad de lo que estamos atravesando en el país, con un sistema político que está generando más obstáculos que vías libres, principalmente en la Asamblea, donde tendría que modificarse todo aquello, ¿no? Sí, tenemos 3 años. Esta semana cumplimos 2 años, tenemos un año más para que Bolivia pueda reportar a la Corte Interamericana los cambios que ha hecho. Bueno, entendiendo que son cambios que generarían un mejor espacio para niñas, niños y adolescentes que son víctimas. Muchas gracias, Brisa, por habernos acompañado esta noche. Gracias. Hola, ahora sí. Enseguida les decía, estaremos hablando de si habrá o no habrá una amnistía, una especie de indulto para Áñez, Camacho y Pumari. Ha generado repercusiones aquello, sí, ¿no? Definitivamente. Diferentes. Esta propuesta que lanza el exministro de Justicia, Iván Lima, a través de sus redes sociales, generó respuesta y un rechazo de manera inmediata, al menos al término amnistía, ha sido la del gobernador electo de Santa Cruz. Vamos a hablar de este tema, ¿te parece? Sí. Enseguida, aquí en Vivo hablamos de estos y otros temas. El boletín del clima. ¿Cómo estarán las temperaturas, el clima, lluvia, cielo nuboso, despejado? Yo se lo muestro para mañana. Atención, eje troncal. Lluvias presentes en La Paz, mínima 7, máxima 19 grados centígrados. Ciudad del Alto, de igual manera, lluvias. Va a ser una jornada muy lluviosa. Mínima 5, máxima 13. ¿Qué va a pasar en Santa Cruz? La mínima 21, descienden un poquito las temperaturas. Máxima 29 grados centígrados. Tormentas eléctricas, por eso se mantiene una alerta de prioridad naranja en Santa Cruz. De igual manera, en Cochabamba, mínima 10, máxima 19 grados centígrados, tormentas eléctricas para mañana miércoles 22 de enero. Es feriado, ya lo ha determinado el Ministerio de Trabajo. Si usted está planificando realizar algunas actividades en este feriado, mejor si las hace bajo techo. ¿Por qué? Porque va a llover. Tome previsiones. Y las declaraciones del exministro de Justicia, Iván Lima, siguen generando repercusiones. Estas en torno a una posible amnistía a líderes de oposición como Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari o la propia Yanine Áñez. No nos va a sorprender de que lancen el indulto y amnistía como una estrategia política, cuando estos señores están totalmente hundidos en la miseria como gobierno nacional. Entonces el presidente está diciendo que tenemos que estar en paz social, lo mínimo que se tiene que hacer es liberar a los presos políticos, en este caso a Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari. Yo creo que habría que indultar en el Bicentenario, porque no son los únicos perseguidos. Yo tengo varios juicios, con obras acabadas, con informes favorables, igual te meten juicio. Pues resulta de que ahora había sido un infiltrado de la derecha, hoy está pidiendo de que se dé amnistía o que se libere a estas personas que han matado. Camacho, él tendrá su posición, que defina la justicia si ha cometido delitos o no. En el tema del señor Lima, por delitos graves no puede existir amnistía en ningún país, ¿no? Y lo sabe Lima. Los presos políticos son por persecución política y por dignidad ellos no van a aceptar esto. No es una subasta de levantar sanciones. Ministro Iván Lima simplemente quiere un perdón, quiere una amnistía, un indulto, una cortina de humo, pero en el fondo quiere que se reconozca el golpe de Estado, pero reitero, no vamos a caer en su juego y este exministro ha sido una catástrofe. Está en toda la razón, porque no ha habido ningún golpe de Estado, aquí no ha habido ningún delito, ellos han utilizado y como ellos mismos han confesado por capricho de Evo Morales a la justicia, por lo tanto sería reconocer su mentira. En todo caso, hoy por hoy que están de salida, lo que tienen es miedo. Opiniones divididas entre asambleístas. Vamos a preguntarle también su opinión al ex dirigente de la CSUV, Rufo Calle, que nos acompaña esta noche. Rufo, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Qué opina de las declaraciones del ex ministro de Justicia? Muy buenas noches, compatriotas que nos ven y nos escuchan esta noche. Su opinión, por favor, ¿qué dice al respecto? Bueno, creo que es el señor exministro Iván Lima, ¿no? Me apena mucho
porque no viene al caso, ¿no? Pues no se puede cortar un proceso ordinario que ya se está llevando. Además tiene una sentencia ya prácticamente la señora Yanine Áñez. Pero no olvidemos, hay un decreto supremo con, en ese entonces, el 4078, donde en este decreto supremo le da carta blanca prácticamente a las Fuerzas Armadas, a la policía boliviana, para masacrar a los manifestantes, para acribillar a los manifestantes. Para ellos ha sido fácil firmar ese decreto supremo, donde exime de toda responsabilidad penal, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, como también a la Policía Nacional, que han sido el brazo operativo en ese entonces, y como en consecuencia hemos tenido más de una treintena de muertos, más de 60 muertos, tanto en Sacaba como también en Sencata. Para mí es indignante esta declaración. Espero que se pueda retractar el señor ex viceministro Iván Lima, porque, reitero, es una provocación, es una falta de respeto prácticamente a las viudas, a los huérfanos, a los familiares de ese entonces fatídicos días de Sencata y Sacaba, ¿no es cierto? Por lo tanto, no viene al caso, nosotros no estamos de acuerdo, estamos rechazando prácticamente, y esperemos que se retracte el señor Iván Lima. Bueno, el pedido para retractarse es simplemente porque tendría que hacerlo para tomar en cuenta a las víctimas, como decía, o es que van a esperar necesariamente en un tiempo determinado este pronunciamiento de la ex autoridad. Yo creo que tiene que ser, tiene que tener personalidad, ¿no es cierto? Así como si le ha dado un lapsus o qué es lo que ha pasado, que diga la verdad también, ¿no es cierto? No está bien en este momento, ¿no es cierto? Eso está prácticamente en la justicia ordinaria, ante una jurisdicción, ante una autoridad jurisdiccional, por lo tanto tiene que culminar ese proceso. Ya está, uno está con sentencia y otro están, lo siguen todavía el juicio oral, tiene que culminar con una sentencia. Por lo tanto, esto es lo que vamos a esperar, pero del señor Lima tendría que retractarse, caso contrario nosotros vamos a tener que declarar pues, de persona no grata prácticamente, ¿no? ¿Cómo es posible un exministro del ramo declarar esta situación? Para mí prácticamente me causa un lapsus, seguramente debe ser. Entonces, por lo tanto, esperemos que reflexione el señor ministro de Justicia, ¿no es cierto? Pero también recordar a la población por qué este acontecimiento se ha realizado en ese entonces, en 2019, ¿no es cierto? Antecede pues la huida de Evo Morales, ¿no? Le va a poner la plata de todos los bolivianos, más de 520 millones de bolivianos. No lo dice el Rufocayo, sino que los personeros, que en ese entonces funcionarios del Banco Central de Bolivia, han denunciado públicamente que se había desaparecido ese dinero, retiros irregulares que ha hecho en ese. Bien, perfecto, don Rufo, muchas gracias por esta posición que tiene. Entonces van a esperar que el ex ministro de Justicia se retracte con estas declaraciones. Que tenga buena noche, hasta otra oportunidad. Hasta luego. 22:56. Vamos a mostrarles cómo va avanzando la votación que tenemos en este sondeo y esta consulta a través de nuestras redes sociales. Atención por esta consulta. ¿Está de acuerdo con las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre que solo existen dos géneros? Sí, un like, no, el emoji de enojo. No me interesa, la carita de asombro. ¿Cómo están los resultados hasta ahora? Vamos a verlo. Un 99% dice sí, un 0% dice no, 1% dice la verdad no me interesa. Siga participando en nuestra votación, que más adelante vamos a mostrar en los resultados finales. Gerardo. Vamos a hacer una pausa, pero no se puede mover de nuestra sintonía. Enseguida estaremos con Receta Vital, algunos consejos para que esté bien de salud y también un personaje muy conocido de La Paz. Aguárdenos. Receta Vital. A ver, vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con la salud masculina en este caso.
Luciana, tenemos unos cuadros, ¿no? Cáncer de próstata y la prevención, que es muy importante. Vamos a repasar esta información antes de darle la bienvenida a nuestro especialista. Incidencia en Bolivia, el 17% de la población masculina sufre de cáncer de próstata. Repasamos el siguiente cuadro. Edemas en las extremidades inferiores, estos son los síntomas. Dificultad para iniciar y mantener un flujo constante de orina, micción excesiva por la noche y necesidad urgente de orinar o retención urinaria. ¿Por qué le estamos diciendo esto? Porque si usted siente alguno de estos síntomas, sería importantísimo que visite a su médico, ¿verdad? Factores de riesgo. La edad es un factor de riesgo, sí, que es importante. La herencia genética también es otro factor de riesgo. Prevención. Se recomienda controles médicos de la próstata después de los 40 años. Ojo, esto es muy importante. Bien, ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado, doctor Gustavo Flores. Nos acompaña para aclararnos algunas dudas y darnos algunas recomendaciones para que los varones no tengan que llegar al cáncer de próstata. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches al programa y un gusto poder participar con algunas recomendaciones para la población, ¿no? A ver, ¿cuáles son, doctor, las principales vulneraciones que tienen los hombres al momento de ver algún tipo de síntoma o quizás algún indicio de que pueda ser un cáncer de próstata lo que se viene? Bueno, el más importante sería la hematuria, ¿no? La sangre al orinar. Pero también hay que entender de que cuando el cáncer ya está muy avanzado, entonces es más difícil de tratar, ¿no? Y esto ya es como en estadios terminales. La retención de orina, ¿no? Lo que se llama el globo vesical, cuando una persona ya no puede orinar. Yo creo que es bien importante trabajar desde la prevención para poder entender qué es lo que significa la salud del hombre, ¿no? Principalmente para no llegar a tarde en la atención del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, creo que... Sí, doctor, y es que yo le decía que no hay que dejar de lado, me imagino también, ese temor que existe a visitar la especialidad por parte de los varones, ¿verdad? Y le hablo de manera general. De repente, con esa conciencia, podríamos lograr prevenir muchos casos. Sí, en realidad uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema de salud en Bolivia es la poca accesibilidad de los hombres a los servicios de salud, ¿no? Es muy importante entender de que tenemos dentro del sistema único de salud, tenemos la atención a los hombres de forma gratuita y los hombres deberían hacer un control de hombre sano a partir de los 40 años que implican una serie de acciones, ¿no? Que tendríamos que todos hacer por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces es algo que la tardanza se va a ver reflejada en los gastos catastróficos que tenemos que ver no solamente con el cáncer de próstata, sino también con otras enfermedades, ¿no? Doctor, como otro tipo de cáncer que escuchamos a veces, ¿el cáncer de próstata detectado a tiempo también puede prevenirse, puede eliminarse o no? Sí, pues cuanto más temprano se haga el diagnóstico en un estadio temprano, el cáncer de próstata podría recibir un tratamiento que podría limitar el crecimiento, pero principalmente la metástasis, ¿no? Que es como que cuando ya el cáncer avanza a otros lugares del cuerpo, que sería la principal causa de muerte a consecuencia del cáncer. También hay que entender de que el cáncer de próstata es algo que está muy relacionado con la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Casi todos los hombres a partir de los 50 años vamos a tener un crecimiento de la próstata, ¿no? Y es importante que todos nos hagamos las pruebas de tamizaje para que nos permitan descartar la posibilidad de un cáncer en etapa temprana, ¿no? Tenemos las pruebas gratuitas en el sistema de salud que nos permitirían poder acceder desde los establecimientos de salud de primer nivel. La accesibilidad, claro que es un tema importante, y otro tiene que ver con la edad, el factor edad. Doctor, a partir de los 40 años, pero me imagino que también el otro factor, el genético, tiene un peso importante. ¿Desde qué edad quienes tienen ese factor genético dentro de la familia deberían realizarse las pruebas? Se recomienda que se lo haga desde los 30 años más o menos, porque si hay un factor genético de cáncer de próstata o algún cáncer dentro de la familia, es muy importante hacer algunos tamizajes para los tipos de cáncer más frecuentes, ¿no?
Entonces yo creo que si tenemos el antecedente en un familiar de primer grado de problema de cáncer, hay que hacer todo un tamizaje de todas las posibilidades de cáncer, porque no solamente se puede presentar el cáncer de próstata, ¿no? ¿Y cuál es el índice de mortalidad, doctor? Bueno, el índice de mortalidad depende del estadio, ¿no? Porque aún cuando uno es más joven, el crecimiento de las células cancerígenas son mayores, y cuando uno ya es mayor, el crecimiento celular es más lento, ¿no? Entonces, la sobrevida dentro de cáncer de próstata tiene que ver mucho con relación a la edad. Si es más joven, la aparición del cáncer de próstata es mucho más difícil y el pronóstico es peor. Ahora, cuando se habla de un diagnóstico de cáncer de próstata o un tratamiento, no sé, o una primera visita para ver si efectivamente hay algún riesgo o no, se habla entre los hombres de que el tratamiento, la manera de auscultar, no sé cuál es la palabra exacta, doctor, es un poco traumante, dicen algunos. ¿En qué consiste, por favor, específicamente? Y si es un mito lo que se decía. En realidad, el examen físico que se hace de la próstata es el tacto rectal, que hay una serie de mitos relacionados a las dificultades que muchos hombres podríamos tener de podernos hacernos el tacto rectal, que tiene que ver con una especie de machismo, ¿no?, de los hombres. Sí. Es muy importante entender que este es un examen como el Papa Nicolau, que nos permite hacer una valoración clínica de la próstata, pero lo más importante en este momento para el cáncer de próstata es verificar la presencia de un antígeno prostático, que es un examen de sangre. Doctor, sin desmerecer, por supuesto, diferentes tratamientos que puedan generarse en medicina tradicional, lo indicado es poder someterse a este examen. Sí, es lo indicado. El problema está de que nosotros tenemos dentro de la Constitución Política del Estado la valoración de la medicina tradicional, pero a veces la medicina en sí misma no es buena, ¿no?, sino que tiene que tener una evidencia científica en cuanto al tratamiento y al diagnóstico. Y ahorita, como país, como Estado y especialmente como programa de salud de hombres, deberíamos tener todos la accesibilidad a las pruebas de tamizaje de cáncer de próstata, ¿no?, especialmente los que tenemos el riesgo. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Se han aclarado, imaginamos, muchas dudas entre los varones principalmente, y por supuesto algunas mujeres que quieren y se preocupan por la salud de sus parejas, sus esposos, bueno, sus familiares. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, les doy muy bien. Receta Vital. No sé si lo has visto en las calles, Gerardo. Él anima muchísimo a la gente, agarra a los transeúntes, los hace reír, los hace cantar, incluso hasta momentos muy emotivos. Es de Tarija, te cuento. Ah, sí, tarijeño, ¿sí? Saca sonrisas. Lo he visto. No me he cruzado con él todavía, pero espero hacerlo pronto. Más pronto de lo que te imaginas. Más pronto. Es bien pícaro, ¿no? Un poquito. Vamos a conocer a Garu. Porque detrás de esta vida hay una historia que contar. Sí, le vamos a contar la historia del Garu. ¿Cómo estás? Mi madre, cuando yo tenía 5 años, me abandonó. Bueno, no me abandonó, digamos, sino me dejó en adopción en una casa. Entonces, ahí, gracias a Dios, estuve hasta mis 18 años. Pero bueno, ya también iba creciendo yo y tenía mis propios sueños, mis propias metas, ¿no? Entonces, y la familia donde yo vivía no era muy partícipe de eso, digamos, ¿no? Porque vos sabes que aquí en Bolivia, lo menos, vivir del arte, pues dices, voy a vivir del arte, no vas a vivir del aplauso o que vas a morir de hambre. Y mamita que está arriba, ella me está cuidando. Pero bueno, ella es mi inspiración y ahora mi familia, ¿no? Y bueno, ella está arriba, ¿no? Y ella sabe todo. Te apoyó mucho. Tal vez lo hubiera hecho, tal vez no tuvo la oportunidad de saber todo esto. No conoció a este Garu, ¿no? Como conoció al que hay detrás de este maquillaje, ¿no? Pero no llegó. No logró saber de la magnitud que logró hacer este personaje, ¿no? Entonces, pero yo creo que de arriba siempre me está dando su bendición y ella es la que me lanza todas las bendiciones.
primero comencé haciendo estatua humana. No esos que se paran quietitos y se mueven cuando les dan la moneda, ¿no? Entonces, así comencé. El nombre sale de mis compañeros. Lo más complicado como un artista es trabajar para que el público le guste tu producto. Me siento feliz porque creo que es lo que muchas personas quieren, digamos, ¿no? Siempre estabas ayudando. ¿Cómo es que te nace esa labor social? Yo trabajo en la calle, ¿no? Entonces, por ahí parte lo que hago, ¿no? Entonces, buenas tardes. El trabajar en la calle es muy complicado, muy difícil y peor ganar de centavitos, ¿no? Siempre papá va a tener el amor, ¿no? Hacia tu familia. Peor, bueno, que ellos son todo para mí, ¿no? Mi esposa y mi hija no somos más, digamos, no somos más. No hay el cariño de la gente, nosotros no vivimos, ¿no? Entonces, gracias a ellos. Y bueno, a las personas que están luchando por sus sueños, luchen, es difícil, cuesta, hay que levantarse más temprano, hay que dormir más tarde para alcanzar tus sueños. Estamos contigo, Garo. Qué lindo conocer esos detalles detrás del personaje, ¿no? Muchas veces, Gerardo, y yo lo veo mucho en redes sociales, sí, él incluso ayuda a los que lo necesitan, ayuda a que la gente que está ahí de su público, de espectador, les compren las gelatinitas, los refresquitos, en fin, y puedan irse con algo. Entonces también hace mucha labor. Por supuesto. ¿Lo conocemos un poco más, te parece? Está con nosotros. Sí, adelante, Garo. Bienvenido. Buena. Hola, me voy a parar. Quería conocerte. ¿De cuánto tiempo, no? Y qué interesante que el mismo sonido, pero se entiende, ¿no? Eso es algo que me llama la atención. Por favor, a tomar asiento. No puedes. Pie de gato. No, ahí está. Ahí está con miedo, pero puede. Claro, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Te vemos siempre en las calles, incluso te vemos en algunas ferias, activaciones, ya hasta trabajando con algunas marcas de alguna manera circunstancial. Te queremos escuchar. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, felices de estar aquí en el programa y bueno, a lo que se venga. ¿Cómo nace tu personaje? Nace hace 15 años. Ajá. Yo comencé yo desde niño tenía ese deseo de ser actor de teatro. Entonces, primero mi sueño era ser un actor de teatro siempre, ¿no? Entonces, el ser el típico Shakespeare, ¿Serio? El serio, sí, quería ser, ¿no? Pero, y por ahí nació mi sueño y por ahí comenzó también, por ahí cuando tuve 18 años, tomé una decisión de vivir independientemente, enfocado por ahí más o menos, ¿no? Claro. Y en el camino me encontró el mundo del mimo, el mundo del payaso y ahora ya me tiene envuelto. Sí. Edgar Luis Valderrama, tu nombre completo. Sí. Pero todos se conocen como Garo, por supuesto. Sí. ¿Qué ha dicho tu familia cuando has decidido independizarte, seguir el camino del teatro? Bueno, yo cuando comencé, como les comentaba hace rato, yo vivía en una familia que me adoptaron, ¿no? Entonces, hasta mis 18 años. Y ya cuando iba saliendo del colegio ya tenía esa inclinación hacia el arte. Entonces decidí, en un momento me dijeron, ok, ¿querés hacerlo? No hay el apoyo. ¿Te dejaron volar? Me dijeron, bueno, a ver, haga lo que usted quiera, digamos, ¿no? Entonces... Pero sabías que era un camino muy difícil, ¿no? Sí. Peor vivir del teatro, ¿no? Del arte en Bolivia es un poco complicado. Para el artista, sí. Entonces, peor del teatro, ¿no? Un poco con la música y un poquito más de oportunidades. El teatro es mucho más complicado. Entonces, tenía la decisión y aparte ya no había marcha atrás, ¿no? Entonces... comencé en las calles y y así se fue dando el proceso. ¿Tú te hiciste como artista? Es decir, ¿no has pasado cursos en alguna academia, instrucción? ¿Te has hecho tú? No, fui entre parte y parte empírico. Ajá. Y después, cuando ya me independicé, empecé a buscar también, ¿no? Empecé a buscar diferentes cursos que me lleven un poquito a este camino, claro, ¿no? Cursos de teatro, cursos de mimo, de danza contemporánea, de payaso, etcétera, lo que se podía. Entonces, poco a poco nos fuimos profesionalizando
empíricamente, digamos. Sí. Ahora, tú dijiste que primero probaste el teatro clásico, después pasaste por el mimo, por el payaso. ¿Cómo terminas de formar este personaje? ¿Cómo haces para volver el silbato, no sé cómo se llama, parte importante de tu personaje? ¿Cómo llegas a esto? Bueno, el personaje yo lo vi en internet, no era una técnica que viene de Chile. Ya con el silbatito. Con el silbatito y el modo de trabajar con los autos, ¿no? Entonces, yo en ese entonces trabajaba como estatua. La gente pasaba, yo les saludaba y hasta ahí nomás, pero sí era como de blanco también. Como mimo, pero como estatua. Mimo, sí, como estatua, ¿no? Entonces, lo vi en el internet y dije, me llamó la atención la manera de interacción con el público, el lenguaje que se utilizaba, ¿no? Entonces, viendo y luego yo probando, empecé a bajar como a la calle, digamos, interactuar con los autos y con la gente y con el pitito más, y poco a poco ya se fue adaptando a mi personaje. Entiendo lo que me dices porque yo sigo a ese personaje de Chile que tú mencionas, que evidentemente tiene este mismo estilo. Y ahora yo te pregunto, ¿te gusta más lo que haces en las calles o todavía deseas estar en las tablas, en los teatros? No, ahora bueno, he adaptado mi show. Tengo un show que es para la calle, tengo otro tipo de show que es para el circo, otro tipo de show que es para el teatro. Uno como artista tiene que ir, ¿cómo se dice? Acomodándose, digamos, ¿no? Al escenario donde se pone. Tú has manifestado algo que es bien difícil ser artista, más artista de teatro. Sí. ¿Cómo le haces para las ganancias diarias? Hemos escuchado en esta nota, conociéndote un poquito, que tienes esposa, hijo. Bueno, es buscarse las oportunidades, ¿no? Buscar, como mencioné también hace rato, hay que ensayar mucho, hay que levantarse temprano y ensayar una cosa, otra cosa, porque las oportunidades creo que están, digamos, no solo que uno tiene que buscarlas también y aprovecharlas, ¿no? ¿Has pensado en trabajar un número para un salón, para un teatro, pero un número mucho más preparado, no sé, pues coordinar con otro tipo de artistas o luces o sonidos? Sí, actualmente, por ejemplo, trabajamos en 3, 4 circos a nivel nacional. Entonces, yo tengo un número que es parte de su show de ellos, digamos, ¿no? Interactúo. Pero un show solo tuyo. Donde yo vaya a comprarme una entrada, comprarme una entrada al Teatro Municipal, no sé, un teatro de acá de La Paz, porque quiero verte de principio a fin. Sí, solo que también es un poco complicado en varios aspectos, ¿no? El preparar el show, el alquiler y varios aspectos, claro, que también conllevan una responsabilidad muy grande y un equipo muy grande, ¿no? Entonces, por el momento estoy enfocado en lo que es el show en las calles, ya sea en la plaza, si no es aquí en La Paz, es en cualquier otro lugar, en algún otro departamento, y lo que es el circo en sí, digamos, ¿no? ¿Y qué dice tu esposa y tu hijo? Bueno, mi esposa me acompaña siempre, me apoya siempre. Ahí está, ¿no? Sentada allá adelante. Entonces, cuando hay el apoyo de la familia, creo que es importante, ¿no? Porque puedes desarrollar también tu trabajo. ¿Cuántos años tiene tu hijita? Mi hijita tiene 8 años. ¿Tu hijita? Sí. Debe ser la que más disfruta de ver a papá. Sí, igual ella es la que está ayudándome a grabar los TikToks a veces. Ay, qué bueno. Sí. ¿Estás como Garo simplemente? Garo, payaso Garo oficial. Payaso Garo y Garo payaso oficial. Garo y Garo sí, oficial. aquí yo la estaba siguiendo. Dos cuentas. ¿Dos cuentas en TikTok? Sí. ¿Y las Payaso dos tienen el mismo Garo. contenido o estás enfocándote más en uno? Sí, dos con el mismo contenido. ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces, a seguirlo, a reír un poco con todos los sketches que subes. Sí. ¿Qué opinas de los artistas ambulantes que están en las calles? Bueno, es un trabajo más, es una profesión más, digamos, ¿no? Entonces, ya dependiendo de cada artista, cómo se esfuerza o qué trabajo presenta, digamos, ¿no? Entonces, depende de ellos también, pero bueno, es un trabajo más que requiere igual levantarse tempranito, ver qué voy a hacer hoy día, cómo puedo planificar también un poco, prepararse, ensayar, estudiar, tal vez. O sea, no es simplemente voy, me levanto y lo que salga, hago lo que salga, digamos, ¿no? O he visto esto y lo repito, digamos, no,
uno tiene que mostrar también, puede ser igual, pero tú lo haces a tu manera. Con tu esencia. A tu manera. Garo, yo te he visto y como te digo, te sigo en las redes sociales y he visto videos muy emotivos donde tú incluso motivas a la gente a que pueda ayudar a las personas que están necesitadas en ese momento, como un niño que pasa y vende refresquitos y tú haces que todo tu público que está ahí en San Francisco le compren todos sus refresquitos. Me imagino que también es parte de esa iniciativa y esa labor social que quieres hacer. Bueno, sí, más que todo como varios de los videos que se ven en TikTok de ese sentido, ¿no? Es motivar un poco a la gente también, que no se necesita mucho, no se necesita. A veces uno pasa de largo y pasa, a veces no nos fijamos. Entonces, una simple moneda, a veces una simple palabra, un simple abrazo. ¿Hay algún momento que te ha llegado más al corazón de esos que has vivido? Siempre me llama mucho, bueno, me duele mucho cuando veo personas mayores trabajar, muy mayores también, y niños, porque yo también trabajé desde niño, entonces no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal, claro, que un niño esté en la calle, puede estar en su hogar o jugando, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, eso un poco me duele. Sí. Y algo muy duro para un artista, y más para quienes tienen la responsabilidad de entretener y hacer reír a la gente, es estar atravesando un momento duro personal, y tú lo has pasado con tu mamita. Sí, sí. ¿Has tenido que parar tus actividades? ¿Has podido sobrellevar aquello? Te comento que, mira, cuando falleció mi mamá, yo soy de Tarija, pero en ese entonces vivía en La Paz, estaba viviendo acá, y me enteré, y no sé si para mi suerte, para mi mala suerte, no tenía para el pasaje. Para ir a Tarija. Para ir a Tarija, entonces sí o sí tuve que salir a hacer show, digamos, ¿no? Y como que salí... Sí, con un, no sé si es la palabra, pero con un demonio adentro. Con así, todo. Para juntar el dinero. A reventar, digamos, ¿no? Entonces creo que esta parte del artista también fue mi fuerza también. Fue mi fuerza, y la función tiene que continuar, dicen, ¿no? El espectáculo tiene que continuar. Aunque sea la función tiene que terminarse. Sí. Ella de seguro está muy orgullosa de ti. Sí, sí, te ve y te acompaña. Sí, sí, no, es seguro. Porque cuando yo decidí independizarme, o sea, yo no vivía con ella, digamos, ¿no? Pero yo llegué a la terminal para viajarme y la encuentro a ella, ¿no? O sea, estaba con su familia, con su esposo, con sus otros hijitos, y yo la encontré, yo estaba saliendo de mi nicho, digamos, ¿no? Claro. Y no eran todavía nada de esto, o sea, no tenía ni idea en qué iba a terminar mi personaje, pero le dije, voy a estar bien, tu hijo está bien. Y cuando falleció no le pude escuchar, pero sí le pude decir, digamos, ¿no? O sea, mami, tranquila, estoy bien, tu hijo está bien. Eso. Qué lindo, Garo. Y vamos a compartir una imagen en este momento del hombre detrás del personaje. A ver, por favor, se lo presentamos. Él es Edgar Luis Valderrama. Garo, lo podemos ver prácticamente a diario, hemos reído junto a él. Y él es el artista que desde hace años trabaja su personaje, no solamente para hacer un estilo de vida y poder mantener a su familia, sino trabaja el personaje por la responsabilidad que tiene con el público, y eso es muy importante, ¿no? Y yo quiero pedirte que le hables a la gente, porque tú has dicho algo muy importante hace un momento: no apoyamos a nuestros artistas en la calle. Tienes un público que se te acerca, pero hay muchas otras personas que pasan indiferentes. Cuando sí, tal vez, no sé si con una moneda o con un aporte, pero un aplauso para ti vale mucho. Sí, igual como te digo, bueno, creo que cada persona piensa de una manera, ¿no? Entonces no siempre a todo el mundo puedes agradar, digamos, ¿no? Entonces no sabes también cómo viene esa persona, digamos, ¿no? A veces, porque me ha pasado a veces, inclusive me han dicho, he pasado ese día y estaba a la patada y no quería saber ni de ti ni de nadie, así, ¿no? Y después pasa otro día y bomba, venga lo que venga, actuamos, jugamos, digamos. Entonces, no sé, tal vez, no sé si más apoyo tal vez, ¿no? Pero simplemente tal vez no pasarse de largo, y si te gusta, pues apreciar también, porque es un trabajo, y con tu moneda de poquito a poquito se suma. Por supuesto, disfrutar de todo el arte. Si te gusta, si no, bienvenido, puedes pasar de largo. Claro. Y ya, listo, tu vida continúa y nuestra vida también. Para terminar, Garo,
¿Dónde te encontramos? Generalmente estás en San Francisco, en la Plaza San Francisco. Sí. ¿Qué días o entre qué horarios para aquella gente que quizás no ha visto tu show? Sí, bueno, ahora no tenemos un horario establecido, entonces como por todo ese tema de las redes sociales, igual no tenemos ciertos contratos, ¿no? Entonces a veces de la nada aparece el contrato, ¿no? Entonces generalmente, pero los fines de semana estamos, los días domingos, a partir de las 4 de la tarde hasta las 6, 6:30 también. Generalmente sí, pero a veces también, como te mencionaba, a veces tenemos contratos. Los contratitos. Y otras ciudades también te van a empezar a llamar más seguido, te aseguro. Bien, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Despídete con el costo. Ok. Qué lindo. Gracias, Claro, gracias. No, gracias a ustedes. Bienvenido Gracias. siempre, qué bonito. Gracias. Bien, vamos a cambiar de información. Usted recuerda, hace 6 días se buscaba a una joven madre y sus 2 pequeños. Salieron de casa y no se supo nada más. Hace un par de horas los encontraron. Estaban en un alojamiento en la calle América. Veamos. Primero hemos ingresado al alojamiento para ver el estado de los niños y sí se ha evidenciado en una habitación estarían los 2 menores de edad descuidados, no estaban con la progenitora y con nadie que estaría cuidando a los menores. Hemos esperado bastante tiempo y la madre ha llegado a las 3 horas de esa espera y grande fue su sorpresa cuando se encontró adentro, ¿no? En este momento le hemos aprendido a la señora, vamos a ver los tipos penales que vamos a ponerle a la señora. Mientras tanto, ella va a estar en calidad de aprendida. Los niños van a ser puestos a disposición de la línea 156 como corresponde a fin de que la Defensoría se haga cargo de estos menores. En las próximas horas hemos solicitado, el Ministerio Público ha solicitado también la modificación de sus medidas cautelares para que él pueda recobrar su libertad. Esta mujer dice supuestamente que ignoraba que su ex pareja estaría detenido preventivamente, ignoraba todo, ha llegado como si no hubiera pasado nada, como si hubiera sido un día más de la semana. ¿Qué se espera del discurso o mensaje que puede emitir mañana el presidente Luis Arce en este 22 de enero? De seguro, claro, palabra que pueda mencionar tendrá una repercusión a nivel político y social. Queremos analizarlo junto a don Ricardo Fuentes. Él nos acompaña desde Potosí. Bienvenido. Muy buenas noches. Sí, hay bastante interés por lo que se diga en el discurso de conmemoración del Estado plurinacional. Y es que hay una intención en la ciudadanía de arrancarle al gobierno estabilidad y superación de los conflictos que la aquejan. La estabilidad es el basamento para ello. Y tenemos prueba en el hecho de que el año pasado 40 días de bloqueo han representado un alto perjuicio. La convocatoria del presidente va a ser a la estabilidad, a la unidad, para que empiecen a cosecharse los frutos del trabajo realizado estos 4 años. Ejes centrales que debería tocar el presidente Luis Arce, de seguro la economía tiene que ser de los principales. Sí, y aparejada de la despolitización del ambiente de trabajo en la economía. Hemos estado viendo que las convocatorias a la unidad, a un pacto social, han sido tomadas de manera beligerante. Hemos visto que actores empresariales, políticos, han rehuido a esta convocatoria y claro, se entiende, ¿no? Antonio Díaz Villamil tenía una cita muy interesante, decía: en cada ciudadano hay un candidato dormido, hay que despertarlo. Y claro, ¿cómo no despertarlo con este tiempo electoral? Todos están en ese plano, ¿no? Desde las tiendas políticas, digo.
Ricardo, Gerardo lo saluda, buenas noches. Muchos sectores han estado pidiendo cambios en el gabinete del presidente Luis Arce. Hoy vimos una posesión del nuevo ministro de Medio Ambiente y Aguas. ¿Usted cree que tendrían que haber más movimientos o más cambios en el gabinete de Luis Arce? El comportamiento de los despachos ministeriales ha sido de estabilidad en toda la gestión del presidente Arce, y eso obedece al interés que se tiene para que estas mutaciones no afecten la gestión administrativa. Si cambiando el marbete de un ente público se genera cierta desazón, cuánto más cambiando un despacho. Hay una razón detrás de esto, ¿no? Se juzga que una de las causas de la inestabilidad política está dada por el fuerte desempleo y la expectativa de la ciudadanía para acceder a los cargos públicos, ¿no? Esto es una constante en la historia política boliviana, ¿no? Entonces hay necesidad en los partidos políticos de plantear una remoción, un recambio para emplear a su militancia, a sus adherentes a los partidos. Y entonces cuando se produce en lo pequeño un cambio en un ministerio, esto afecta bastante a la gestión de esa cartera. Entonces el presidente sabe de eso porque tiene experiencia en el sentido de que todo cambio de ministro perjudica la gestión, entonces hace esfuerzos por la estabilidad y no ha querido, a pesar de que se ha especulado que iban a haber cambios, un enroque entre el Ministerio de la Presidencia y la Cancillería, que se iba a cambiar a la ministra de Cultura. Nada de esto ha ocurrido, ¿no? Porque en realidad es mucho más importante la dirección del gabinete por parte del presidente. Ojalá que todos tuvieran ese comportamiento. Los constantes cambios perjudican la gestión. Don Ricardo, estamos en una gestión electoral. Habrá elecciones generales, al menos eso es lo que se espera. ¿Cree usted que este discurso o este mensaje del presidente Luis Arce, pese a que él no ha ni confirmado ni descartado una candidatura, pueda tener matices electorales? De hecho, lo que se plantea es la reivindicación del modelo. Esto es lo que está cuestionado deslealmente desde el levismo y la oposición por los esfuerzos que ha hecho el presidente. Pero veamos, por ejemplo, que este modelo de sustitución de importaciones, ¿no?, significa el esfuerzo por el autoabastecimiento, por la industrialización, el ahorro de divisas, la generación del empleo. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? ¿Acaso los promotores del modelo de libre cambio, Estados Unidos, su máximo exponente, no está planteando la sustitución de importaciones con la elevación de aranceles? Sobre esto no se han pronunciado desde la oposición sus analistas económicos. ¿Qué está explicando que quienes deberían plantear el libre cambio, la eliminación de las barreras, de pronto las van a levantar desde Estados Unidos, ¿no? Promover la producción nacional, eliminar o restringir las importaciones. Entonces, ¿por qué se cuestiona el modelo en Bolivia y se aplaude lo que está haciendo, en este caso, el presidente recientemente posesionado en Estados Unidos? Bien, Ricardo, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted y conocer todos estos puntos de vista que tiene al respecto. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo se van ultimando los detalles en Kilómetro Cero, en Plaza Murillo, junto a nuestro compañero Jimmy Mamani? Vamos a ver cuál es la situación para los actos de mañana. Adelante, Jimmy. Sí, adelante, Jimmy, te vemos. Ya estás en Plaza Murillo y vemos que se han instalado diferentes estructuras de seguro para lo que va a significar mañana el mensaje o el discurso que va a emitir el presidente Luis Arce, al margen del resguardo policial que hemos tenido en esta última semana en inmediaciones de Plaza Murillo. Jimmy, estoy contigo. Bueno, vean ustedes, esta estructura se está instalando, están trabajando los técnicos para poder concluirla hasta primeras horas de la mañana y definitivamente ya poder ultimar los detalles y todos los matices protocolares que alista también el gobierno y el Estado para el mensaje del presidente Luis Arce.
Diferentes sectores se han pronunciado en torno a las medidas que va asumiendo el gobierno central de nuestro país. Quiero darle la bienvenida a Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Esta noche nos acompaña. Bienvenido. Muy buenas noches, Luciana. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Entendemos que han habido diferentes reuniones y pronunciamientos por parte de su sector. Pablo, queremos conocer cuál es la situación, entendiendo que se arranca una nueva gestión, tema dólar, tema combustible, tema economía en el país. Bueno, el día de hoy hemos tenido un evento en el que hemos reunido a todo el empresariado boliviano en la ciudad de La Paz, en el Hotel Torino. Hemos estado cámaras de norte a sur, de este a oeste de Bolivia, haciéndole conocer nuevamente al gobierno nuestra preocupación, nuestro rechazo ante la disposición séptima adicional. A esta preocupación, a este malestar se suman también gremiales y comerciantes que también se ven afectados. Aquí hay que destacar esa unidad de las distintas cámaras, esa unidad del sector empresarial. ¿Y cuál es la postura que se piensa asumir en caso de no tener una respuesta positiva por parte del gobierno? Entendiendo que también esta medida ha incomodado a sectores como los gremiales. Bueno, Luciana, ya las movilizaciones han comenzado. La semana pasada este evento se llevó en Santa Cruz, ahora ha sido en La Paz con una amplia participación y reitero, se siguen sumando cámaras. La reunión siguiente va a ser el 29 en Chuquisaca y a partir del día 10 van a comenzar a tomarse medidas para tratar de revertir. Pero acá, Luciana, bolivianos, creo que el presidente tiene una oportunidad histórica. Él ha mencionado hace pocos días, cuando hablaba del bicentenario, que él quiere una Bolivia unida, una Bolivia en paz. Y creo que para darle esa Bolivia unida, esa Bolivia en paz, pues él y la Asamblea pueden derogar esta disposición y todo este movimiento, toda esta preocupación que es totalmente valedera, Luciana. O sea, no es raro, no es extraño que tantas cámaras, tantos movimientos, pues hayamos interpretado mal esta norma, este artículo. De verdad nos deja en una situación de alta vulnerabilidad y de riesgo, porque va a ser arbitraria, va a ser discrecional. Pablo, han habido muchas críticas respecto al modelo económico que viene implementando el gobierno actual en nuestro país. Para el gobierno, estas críticas son o responden a una línea política. ¿Qué piensas? No, el empresariado está dedicado, nuestra vocación es productiva, no especulamos, no hacemos agio, nosotros estamos dedicados a producir y en ningún momento las propuestas o críticas que realicemos pueden malinterpretarse como temas políticos. Dentro de nuestros estatutos está buscar las mejores condiciones para el desarrollo y definitivamente también nos prohíben hacer política. Bien, Pablo, entonces, entendiendo que va a haber una próxima reunión, me indicabas, en el departamento de Chuquisaca, en Sucre, para poder tomar determinaciones, ¿qué tendríamos que esperar del sector? Bueno, en realidad lo que hoy tenemos que esperar es esa visión del presidente de la Asamblea, de dar certidumbre a Bolivia. En verdad es el bicentenario, lo que menos queremos es conflicto, lo que menos queremos es incertidumbre, cuando hoy debemos tener las mejores condiciones para traer inversiones. Esto le hace un flaco favor al país, así que esperemos que el país, esperamos que mañana el presidente le dé un mensaje claro a Bolivia y uno de los puntos sea el de derogar esta disposición séptima que nos está generando conflicto y que definitivamente el presidente ponga metas más altas, mayor apoyo a la lucha contra el contrabando, porque de acuerdo a la interpretación del gobierno, pues el contrabando sería el causante de todos estos problemas y es así. Nuestros recursos, ya hablábamos de una afectación de 3.300 millones de dólares. Hoy nuestros productos y demás salen del país. Entonces, acá la lucha es contra el sector informal, contra el contrabandista, contra el crimen organizado. ¿Y qué dice el sector industrial, la empresa privada? ¿Cuáles serían los puntos que podrían plantearle al gobierno para poder asumir en cuanto a ajustes económicos para este año?
Bueno, definitivamente lo que pedimos es una liberación de exportaciones. No podemos continuar con restricciones. La papelocracia nos afecta. Ahí les comento, por ejemplo, que para cuando un exportador tiene que terminar su trámite con el SENASAC, debe esperar a que un funcionario venga a contar las bolsas, a contar los cajones, cuando existen declaraciones juradas y otros mecanismos. El contenedor se pesa. En verdad tenemos que estar como en hace 60 años que necesitamos que una persona venga a contar nuestros productos. Por ejemplo, el café de exportación. Hay una variedad que es la geisha, que no se puede vender en Bolivia, que hay una feria en octubre, Luciana, que se llevan entre octubre y noviembre, que se llevan básicamente toda la producción de Caranavi al exterior, a mercados muy exigentes de alta calidad, con muchos estándares de fitosanitarios y demás, que no se pueden vender en Bolivia porque no tienen registro SENASAC. El pollo de Coroico, de Caranavi, no se puede vender en La Paz porque no tiene registro SENASAC. Tenemos duplicidad de funciones entre el SENASAC y el CEDES, falta reglamentar la ley 830. Entonces, creo que hoy apostamos por el diálogo, creemos en el diálogo, pero con soluciones. Y además con anuncios de asumir algunas medidas. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado. Gracias, Luciana. Buenas noches. Gracias por el espacio. Un placer. Bueno, y los pasajeros del transporte público en el Alto continúan con las protestas y las quejas, Luciana. El trameaje es uno de los puntos que realmente afecta a la población, sobre todo en la ciudad del Alto. El transporte sí anuncia y solicita un incremento de pasajes con el compromiso desde hace tiempo de eliminar el trameaje. Pero ahí está, sigue vigente. Nos hemos constituido hasta la ceja calle 2 de la ciudad de El Alto para consultar si el trameaje continúa o no. Del transporte de Viacha, que hasta las 6 cobran 3 bolivianos. Pasa 6:30, 7, 3.50. Llegamos 8 de la noche con 5 bolivianos y ningún medio, ni el tránsito, ni la alcaldía, nada hace. Nada. Creo que ya no hay tanto control en la noche. Entonces yo creo que si empiezan a subir, pues es un poquito perjudicial para los que estamos de bajos recursos, digamos. ¿Solo cruce? No, estás bajando hasta abajo. San Martín. ¿Qué lugar? Hasta San Martín. San Martín. ¿Cuánto sería el pasaje? 1.50. 1.50. Sí. Pero no veo el letrero de San Martín. Perdón, vas a comprar. Lo voy a poner en este momento. Sí, vas a comprar. Hay que ser muy claros, hay muchos de los sindicatos que sí están haciendo estos trameajes, lo cual a la población también nos afecta. Si bien se tiene una alza de pasajes, pues debería mantenerse lo que corresponde, ¿no? De mantener de una ruta a cierta ruta correspondiente. Porque no cumplen ya las rutas, solamente van hasta cierto lugar y después el trameaje más largo ya no, es el más caro el pasaje. No ponen su letrero a Quisguaras, ponen su letrero hasta cierta parte nomás y luego cambian de letrero. O sea, hacen mucho trameaje aquí, no hacen valer eso. En la anterior vez vi a una persona de tercera edad, estaba buscando, si no me equivoco, Quisguaras estaba buscando. Esta movilidad tiene el disco de ir a Quisguaras, pero al momento no tiene. Vamos a consultar al conductor si es que va a poner el disco. Usted se tendría que dirigir a Quisguaras y no vemos el letrero por ahí. No, lo estoy poniendo, tiene el letrero completo, señor. Los pasajeros mencionan que hay un cobro irregular. 2 pesos se está cobrando. ¿Esto es cierto? Yo trabajo hasta las 6, creo, a partir de las 8:30 creo que cobran. Hemos podido observar que no hay ningún control, ni de los sindicatos, ni de la alcaldía. Controles sindicales, lo que siempre manifiestan que debería haber o que hay, pero vemos que no. Sí, porque, a ver, las autoridades se comprometieron cuando determinaron la tarifa en el Alto a hacer controles constantes, pero se vieron durante algunas semanas al inicio y después desaparecieron, ¿no? La Guardia Municipal se ve rebasada por la gran cantidad de minibuses y de transporte público que hay en la ciudad del Alto. También pesaría muchísimo lo que les acabo de mencionar, el control sindical, que aseguran quienes son dirigentes, sí se va desarrollando, pero vemos que lastimosamente la situación sigue prácticamente igual que era lo. Y por supuesto, hace mucho la conciencia de los conductores y de los sindicatos, porque están prestando un servicio. No puede ser que en horas de la noche dejen a la gente a su suerte prácticamente para ver cómo llegan a sus destinos si es que no pagan lo que ellos están pidiendo.